Bueno, ahorita vamos a hacer el primer problema de destilación flash. Los problemas los voy a estar haciendo con la enumeración de la edición 3, versión en inglés. Sin embargo, no siempre coinciden con la edición 2, versión en español. Cuando coincidan, pues simplemente vamos a ver el enunciado aquí en español. Si no coinciden, pues lo vamos a buscar, y si no está, pues entonces lo voy a traducir. Pero cuando diga que estoy haciendo el problema 2D1, por ejemplo, me refiero al 2D1 de la tercera edición en inglés. Entonces, bueno, acá primero tenemos el enunciado que nos dice que se está separando una mezcla de metanol y agua en un tambor de evaporación instantánea a una atmósfera de presión. Y nos dice que los datos de equilibrio están en la tabla 2.7. ¿Qué son los que tenemos acá? Nos los dan en porcentaje mol a una atmósfera de presión. Aquí nos está dando lo que es el líquido, la fracción, bueno, en porcentajes, porcentajes mol del líquido y porcentaje mol del vapor, ¿verdad? Entonces, eso. Vamos a ver qué nos dice el primer inciso. Nos dice que la alimentación contiene 60% mol de metanol y 40% de ella se evapora. ¿Cuáles son las fracciones molares del vapor del líquido y los flujos de esas fases? La tasa de alimentación dice que es de 100 kilogramos mol por hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a escribir nuestro problema aquí. El inciso A nos dice que tenemos una alimentación de 100 kilomol por hora. Nos dice que la fracción del metanol en la alimentación es de 0.6. Quiere decir que la fracción para el agua va a ser de 0.4. Adicionalmente nos dice que la fracción vaporizada es igual al 40%, lo que equivale a 0.4. Y pues nos dice que encontremos lo que es el vapor, el líquido y cada una de las composiciones de esas corrientes, ¿no? Entonces, nosotros podemos empezar con lo que es haciendo nuestro pequeño diagrama, ¿no? Bueno, que en este caso únicamente es para que nos ayude a visualizar qué es lo que está sucediendo. Vamos a hacerlo aquí, donde tenemos nuestra alimentación. Tenemos la corriente de vapor y la corriente líquida. Esto es F igual a 100 kilomol por hora. Cuando la pongamos sin subíndice, estas composiciones nos referimos al componente más volátil, en este caso el metanol. O bueno, vamos a poner las dos, para el metanol y para el agua. Acá nosotros vamos a tener el vapor, que lo desconocemos. Vamos a tener la concentración del metanol, la fracción molar del metanol y la fracción molar del agua. Aquí tenemos el líquido, la fracción molar del metanol en el líquido y la fracción molar del agua en el líquido. ¿Ve? Está bien. Bien, ahí estamos. Entonces, para empezar, nosotros lo que debemos hacer es pensar en que debemos resolver nuestros balances de materia, para poder encontrar cada una de estas composiciones. Muy bien, de nuestro balance general, de nuestro balance global, nosotros tenemos lo siguiente.
tenemos lo que entra, la alimentación, es igual a lo que sale, la corriente de vapor y líquido. Y de nuestro balance por componente, nosotros tenemos que esto lo hacemos para el metanol, que Z de la alimentación va a ser igual a la fracción en el vapor más la fracción por la corriente de líquido. Muy bien. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a ocupar hacer es buscar hacer nuestra línea de operación. Bien. Antes de ello nosotros vamos a hacer lo que es nuestra curva de equilibrio. Vamos a visualizar nuestra curva de equilibrio. Acá en Excel yo tengo mis datos de equilibrio y para ello yo quiero hacer un diagrama de Mercadal. Entonces voy a crear una nueva gráfica y le voy a agregar los datos, ¿sí? Voy a llamarle a esta serie equilibrio. Aquí en X voy a seleccionar la fracción en el líquido y en Y la fracción mol en el vapor. Bien. Adicionalmente quiero crear una nueva serie para que me haga mi línea X igual a Y, que esta se me es útil para visualizar el comportamiento de nuestra destilación. Entonces le voy a llamar X igual a Y aquí. Para los valores de X voy a seleccionar estos dos valores de aquí. Voy a seleccionar este y este. Y para Y voy a seleccionar este y este, que es lo mismo. Ahora voy a cambiar mi tipo de gráfica y la voy a dejar de esa manera. Muy bien. Únicamente ahorita voy a editar esto para que me quede más cuadrada. Y la podamos pasar a donde podamos trabajar con ella. Bien, aquí tengo yo mi gráfica. Donde aquí yo tengo mi composición del metanol, del vapor. Acá yo tengo mi composición del metanol en el líquido. Muy bien. Entonces veamos algo. Ahorita acá lo que yo quiero encontrar es mi línea de operación. Como nosotros sabemos, nuestra línea de operación la sacamos de nuestro balance por componente, donde básicamente lo que hacemos es despejar para Y. Si nosotros despejamos para Y, nos va a quedar lo siguiente. La línea de operación, que es la ecuación 211 del libro, es Y igual al negativo L entre B más, por la composición de X del líquido, más F entre B por la composición de la alimentación. Esa Y, X y Z son del componente más volátil. Entonces, muy bien, yo quiero encontrar cuál va a ser mi pendiente y cuál va a ser este otro valor de aquí. Acá nosotros podemos ver esta relación que tenemos aquí, que nos dice cuánto se vaporiza, ¿sí? Si nos dice cuánto se vaporiza,
esto nosotros lo podemos sustituir en nuestro balance general. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Desde el balance global vamos a dividir todo entre F. F. Y aquí va a ser más L F. Muy bien. Esto es igual a 1. Esto es igual a 0.4. Y esto es igual a L entre 100. Muy bien. Esto nos dice que vamos a tener 0.6 igual a L entre 100, por lo que L va a ser igual a 60 kilomol por hora. Bien, aquí ya tenemos la respuesta a nuestro primer inciso. De nuestro mismo balance, si L es 60, tenemos que nuestro vapor entonces va a ser 40 kilomol por hora. Muy bien. Ahora únicamente lo que nos hace falta es encontrar cuál es nuestra composición. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra línea de operación que queremos terminar de construir. Vamos a tener que L entre B es igual a X, entonces L es 60 entre 40 por X más 100 entre 40 por Z, que Z era 0.6. Correcto. Entonces simplificamos esto para obtener nuestra línea de operación. Esto va a ser igual a negativo 1.5 por X más 60 entre 40 igual es 1.5. Bien. Y acá nosotros ya tenemos nuestra línea de operación. Ahora lo que debemos hacer es encontrar dos puntos que pasen de esta recta, que pasen por esa recta. Un punto que siempre va a pasar por la recta es el punto de nuestra concentración de la alimentación, ¿sí? Es decir, un punto que pasa por aquí siempre va a ser el punto de la alimentación, que va a ser 0.6,0.6. Lo podemos probar en la calculadora. Bueno, y en efecto este punto de la alimentación 0.6 en efecto pertenece a nuestra línea de operación. Ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar otro punto para poder dibujarlo en nuestro diagrama, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es escoger otro valor. En este caso vamos a escoger 0.4 para evaluar nuestra línea de operación. Entonces le evaluamos en 0.4 y esto nos da 0.9. Muy bien. Entonces vamos a utilizar este punto 0.4,0.9 y el de la alimentación para dibujar nuestra línea de operación. Vamos, aquí tenemos el inciso A, 0.6 y 0.6 y 0.4 con 0.9. Muy bien. Entonces vamos a dibujarla. Vamos a agregar los datos.
Vamos a ponerle como nombre A del inciso A, X y Y. Muy bien, acá nosotros ya tenemos nuestra línea de operación. Entonces podemos ya ver cuáles son las composiciones que obtendríamos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar qué composición tenemos? Acá tenemos la composición del gas para el metanol. Y aquí tenemos la composición del líquido para el metanol. Entonces, para saber qué nosotros tenemos, lo que hacemos es trazar una línea recta del punto donde intersecta nuestra línea de operación con nuestro punto de equilibrio hacia el eje Y para encontrar la composición del gas, y acá encontraríamos la composición del líquido. Entonces vamos a ver acá cuánto tenemos. Tenemos la composición de Y va a ser igual a Y para el metanol es igual a 0.7 más 6, no sé, 6 o 9.9 entre 14.7. Entonces YM es igual a 0.7 más 9.9 entre 14.7. Esto multiplicado por la escala que tenemos, que es 0.1. Entonces tenemos 0.7673 para YM. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a medir. Esto pues, si lo hacen en papel milimetrado es buena opción. Aquí básicamente lo que tenemos es una regla de la palanca. Entonces para XM vamos a tener que es 0.4 más 13.4 sobre 16.2 por la escala. Esto es 0.4 más 13.4 entre 16.2 por la escala de 0.1. Esto es igual a 0.4827. Bien, lo vamos a colocar aquí. Hemos encontrado que para el metanol es 0.7673. Entonces para el agua es 1 menos esto, ¿no? Que eso es 0.2327. Y para nuestras composiciones en el líquido vamos a tener que para el metanol es 0.4827 y para el agua es igual 1 menos eso, que es 0.5173. Ya hemos encontrado las respuestas de nuestro primer inciso. Encontramos lo que es nuestros flujos del líquido y del vapor y las composiciones de cada uno de ellas.
Muy bien, para el inciso B nos dice que repitamos el inciso A, pero ahora el flujo, en vez de ser 100 kilomoles por hora, ahora va a ser 100 kilomoles por hora. 100 kilomoles por hora, y aquí son 1500, perdón, kilomoles por hora. Bien, entonces esto era nuestro inciso A. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro inciso B. Entonces, bueno, tenemos que BF es igual a 0.4. Entonces podemos despejar B es igual a 1500, que es la alimentación, kilomol por hora, por 0.4. Entonces vamos a tener que esto es 1500 por 0.4, son 600 kilomol por hora. Y de nuestro balance global, nosotros tenemos que el líquido va a ser igual a la alimentación menos el vapor, que sería 1500 menos 600. Ok, 1500 menos 600 es igual a 900 kilomol por hora. Y hemos encontrado los flujos. Ahora, para las concentraciones, si se fijan, nosotros haríamos el mismo procedimiento. ¿Y qué resulta? Resultaría exactamente lo mismo, porque no nos está cambiando la composición de entrada, ni tampoco nos está cambiando la fracción vaporizada. Entonces, por ello, la respuesta que nosotros obtendríamos para nuestras concentraciones serían exactamente las mismas, serían igual que en el inciso A. Ok, entonces con eso hemos completado ya el inciso B. Lo que sigue ahora es el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice que la alimentación ahora sí nos cambia la concentración. Tenemos 30% mol de metanol y queremos un producto líquido que contenga 20% mol de metanol. Nos pregunta cuál sería la fracción vaporizada que deberíamos utilizar. La alimentación es de 1000 libras mol por hora y los flujos y las composiciones de los productos también tenemos que encontrarlos. Muy bien. Entonces, para el inciso C, nosotros tenemos que la alimentación tiene una composición de 0.3 de metanol. Queremos obtener un líquido. Queremos obtener un líquido que tenga 20% metanol. Quiere decir que X va a ser igual a 0.2. Nos dice que la alimentación también son 1000 kilomol. Bueno, dice que son libras mol. Que son 1000 libras mol. Realmente da igual. Libras mol por hora. Y nos dice que encontremos cuál va a ser la relación BF que debemos utilizar, cuál va a ser nuestra fracción vaporizada, así como la composición en el vapor. Esto es para el metanol. Que bueno, les había dicho que si no usamos su índice realmente nos estamos refiriendo al compuesto más volátil para estas destilaciones binarias. Muy bien, entonces básicamente lo que debemos hacer es que nos vamos a ir a nuestro diagrama de equilibrio. Lo voy a copiar una vez más y lo voy a pegar en mi documento aquí. Aquí tengo mi gráfica y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos dice que queremos una composición de líquido de 0.2, entonces nos ubicamos aquí y de ahí trazamos
hacia donde nosotros queremos encontrar nuestro equilibrio, hasta que chocamos aquí con nuestro equilibrio, y este choca en esta parte, así que ahí lo tenemos. Aquí nosotros tenemos, si nosotros vemos aquí es donde va a chocar nuestra línea de operación. Nuestra línea de operación empezaría aquí en 0.3 y pasaría por ese punto. Esta vendría siendo nuestra línea de operación, choca en este punto con el equilibrio, y aquí es donde llegaría a tener mi composición para el gas. Muy bien, entonces vamos a medir cuánto tenemos ahí con nuestra regla de la palanca. Bien, aquí le voy a poner line up del inciso C, line up de A y B, ¿verdad? Entonces nuestra concentración en Y en el vapor sería Y del metanol igual a 0.5 más 11.2 sobre 14.2 por la escala. Esto es igual a 0.5 más nos da 0.5789. Aquí tenemos que va a ser entonces la composición de Y de M, va a ser igual a 0.5789. ¿Sí? La composición del agua va a ser 1 menos eso, que es 0.4211. Habíamos dicho ya que XM es igual a 0.2, entonces XA es igual a 0.8. Muy bien, y con eso tenemos la primera parte del inciso C. Nos hace falta encontrar cuál es la fracción vaporizada. Entonces, eso nosotros lo podemos encontrar de la siguiente manera. Nosotros tenemos de la ecuación 212 que L entre B es igual a 1 menos la fracción vaporizada sobre la fracción vaporizada. Muy bien, entonces L, ¿cuánto es? L, pues no tenemos L. Entonces, como no tenemos L, pues lo que debemos hacer es buscar otra manera de resolverlo. Si se fijan, LB es nuestra pendiente, ¿no? Esto es la pendiente de nuestra línea de operación. Y nosotros acá habíamos dicho que nuestra línea de operación era esa aquí. Fácilmente podemos encontrar cuál es esa pendiente, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos un punto y aquí tenemos otro punto que ya los conocemos. Entonces regresamos acá y decimos que LB va a ser igual a 0.5789 menos 0.3 entre 0.2 menos 0.3. Y aquí lo que estoy haciendo básicamente es usar los dos puntos que tenemos aquí, ¿no? ¿A dónde? Aquí, este punto de aquí es 0.57,
al revés, 0.2, 0.57 y este es 0.3, 0.3 y la pendiente pues bueno, ustedes saben cómo que es la Y y las X, ¿no? Entonces regresando aquí tenemos la Y y las X y esto nos da como nuestra pendiente igual a negativo 2.789. Muy bien, esto siempre es igual a esto. Aquí nosotros tenemos una ecuación que podemos resolver básicamente despejando f con nuestro solver en la calculadora. Entonces colocamos f es igual a 1 menos f sobre f, y esto nos da un resultado de bueno, aquí un pequeño errorcito. Bueno, aquí es L entre B, ¿no? Es igual a esto. Nuestra pendiente, en realidad lo que tenemos de nuestra ecuación es menos LB, ¿cierto? Entonces básicamente esto es igual a 2.789. Entonces para hacer esta ecuación aquí tengo que eliminar este signo de aquí, ¿sí? Eso. Y esto sí lo metemos a la calculadora para que nos lo resuelva el solver, o sea, quitándole ese signo negativo. Y el resultado de nuestra fracción vaporizada, o F, es igual a 0.2639. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta final. Muy bien. Espero esté todo claro hasta ahorita. Si no, pues me lo hacen saber. El siguiente inciso nos dice que el tambor de evaporación instantánea trabaja de tal modo que la fracción molar en el líquido tiene 45% mol de metanol, L es 1500 kmol por hora, la fracción es 0.2 y cuál debe ser el flujo y la composición de la alimentación. Nos está pidiendo eso, ¿verdad? Entonces, para el inciso D, dice que la composición del líquido va a ser 0.45, L es 1500, el líquido es igual a 1500 kmol por hora, la fracción vaporizada es 0.2 y debemos encontrar cuál es la alimentación y su composición, ¿no? Muy bien. Lo que debemos hacer ahora en este caso entonces es lo siguiente. Voy a copiar una vez más nuestro equilibrio. Para tener lo siguiente. Nos dice que la composición del líquido es 0.45, ¿cierto? Eso está más o menos por aquí. Por ahí pongámosle.
Bien. Ahora, tenemos ese 0.45. Nos dice que debemos encontrar la composición de la alimentación y la alimentación. Entonces, este es el punto, pues, donde me va a chocar con mi recta de equilibrio. Entonces, este punto de aquí sí lo conozco. Bien. Ahora, el que no conozco, el otro punto, o sea, aquí tengo un punto de mi línea de operación. El que no conozco es el otro punto, que es de la composición de la alimentación, que podría estar en cualquiera de esos otros lados. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos de la ecuación, siempre de la ecuación 212, tenemos que LB es igual a 1 menos la fracción vaporizada sobre la fracción vaporizada, que vamos a tener 1 menos 0.2 sobre 0.2, que esto es igual a 4. Muy bien. Entonces LB sé que es 4. Por lo tanto, la pendiente de mi ecuación, que es menos LB, es igual a negativo 4. Bien. Con esto realmente yo ya puedo encontrar lo que es mi flujo de la alimentación, porque tengo que LB es igual a 4. Si yo despejo para B, tengo que es líquido entre 4, que sería 1500, entre 4. Mi vapor entonces es 375 kilomol por hora. Bien. Y con esto yo puedo encontrar cuál es mi flujo de la alimentación con mi balance general. Entonces 1875 kilomoles por hora. Bien, entonces de mi línea de operación yo tengo que es menos LB de X más FB de Z. Bien, entonces yo puedo sustituir aquí lo que ya conozco. Conozco un punto que es el punto de equilibrio que tenemos aquí, este punto de aquí, y conozco también la pendiente y esa otra relación. Entonces vamos a reemplazar el punto aquí. Para encontrar el punto, pues vamos a ver qué lectura tengo aquí. Sería, el punto sería 0.45 para el líquido y Y sería 0.7 más 7.8 sobre 14.8 por la escala, que esto es igual a 1.75 .
a 0.7527, ¿sí? 0.7527. Muy bien, entonces esto lo puedo reemplazar aquí. Tengo 0.7527 igual a menos LB, que es 4, por X, que es 0.45, ¿sí? Más FB, que F era 1875 sobre el vapor, que era 375 por Z, y esto lo meto a mi solver. En el solver coloco 0.7527 igual a negativo 4 por 0.45 más 1875 sobre 375 por Z, resuelvo para Z. Y la respuesta es Z igual a 0.51054. Esa va a ser la composición de la fracción del metanol. Y la fracción del agua, pues 1 menos eso. Muy bien. Ahora nos dice el problema que calculemos las dimensiones de un tambor vertical de evaporación instantánea para el problema de 1C, donde tenemos los siguientes datos. Bien, nos dicen también que supongamos que los vapores son gas ideal. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el inciso E. Tenemos los valores de densidad, que densidad para el agua son 1 gramo por centímetro cúbico. Tenemos la densidad para el metanol líquido, que es igual a 0. Este es el agua líquida. Agua líquida. Aquí es 0.7914 gramos entre centímetro cúbico. Nos dice también que el peso molecular para el agua es igual a 18.01. El peso molecular para el metanol es igual a 32.04. Y que son gases ideales, ¿no? Adicionalmente tenemos la concentración que teníamos para ese caso, que era 0.2, y la concentración en el vapor era 0.5789. 0.5789. Recuerden que si no pongo subíndice me estoy refiriendo al compuesto más volátil, en este caso en el metanol. Entonces, bueno, para esto nosotros vamos a hacer uso de las ecuaciones que nos dan en la última sección del libro, ¿no? Donde teníamos que calcular las diferentes propiedades, y de ahí con relaciones geométricas encontramos esos otros valores. Entonces, para empezar, pues vamos a ver de que para la alimentación y eso, realmente lo que ocupamos son pesos moleculares
promedio, ¿no? Por lo que vamos a sacarlos. El peso molecular promedio para el líquido va a ser igual a 0.2 por 32.04 más 0.8 por 18.01. Muy bien. Y el peso molecular promedio para el vapor va a ser 0.5789 por 32.04 más 0. Vamos a ponerle como 1 menos 0.5789 por 18.01. Bien, aquí tengo 20.816 y aquí tengo si pueden irlo haciendo ustedes al mismo tiempo, pues ni cosa mejor. Aquí tengo 26.13 1967. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar cuál va a ser nuestro volumen molar. Nuestro volumen molar para nuestro líquido. Que teníamos lo siguiente. Para el volumen molar líquido tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que hacerlo mediante las relaciones de volumen, ¿no? No podemos hacerlo con las densidades. Hay que recordar eso. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es hacer la media ponderada, ¿verdad? Tengo 0.2 de metanol, la fracción, aquí tengo el inverso de la densidad, que es 0.7914. Lo quiero trabajar en kilogramos porque me ubico más así. Entonces eso es 791.4 kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Y esto lo voy a multiplicar por el peso molecular del agua, no, del metanol en este caso, que es 32.04 kilogramos por kilomol. Muy bien. Más 0.8, que esta sí es el agua. Tengo 18.01 kilogramos por kilomol entre 1000 kilogramos, ¿verdad? Esto me da igual a 0.022 505 metros cúbicos por kilomol. Entonces, ¿para qué quiero esto yo? Pues para encontrar cuál va a ser la densidad de mi líquido. Que la densidad de mi líquido va a ser el peso molecular, 20.816 kilogramos por kilomol,
sobre mi volumen, que es 0.0225 metros cúbicos por kilomol. Entonces esto me queda que 924.95 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ya tengo mi densidad, que mi densidad la ocupo pues por ¿a qué estoy apuntando yo a calcular? Estoy apuntando a calcular este FLV, que para él ocupo las densidades del vapor y del líquido, y ocupo también estos flujos. Mandan saludos a los vecinos. Entonces, estos flujos son en unidades de peso por hora, como libras por hora o kilogramos por hora. Bien, y las densidades. Ahora, ya tengo la densidad del líquido, me hace falta la densidad del vapor, que bueno, también es ponderada, ¿no? Por lo que vamos a usar el peso molecular promedio del vapor. Entonces tenemos la presión a la que estamos trabajando, que decimos que es una atmósfera, el peso molecular promedio del vapor entre RT. Aquí es una atmósfera de nuestro sistema por 26.131967 kilogramos por kilomol. Ahora tenemos la constante 0.082575 metros cúbicos kilomol Kelvin. Todo esto multiplicado por la temperatura. A la temperatura que está el gas tenemos que hacer esto. Para saber la temperatura que está el gas tenemos que ver la composición, 0.5789. Acá podemos ver que es prácticamente esta. Entonces sería 273 354.85. $354.85 Kelvin. Y ahora pues queda calcular esto. Y acá es 0.897447 siempre kilogramos metros cúbicos. Bien, entonces con esto nosotros ya hemos encontrado esas densidades, ¿no? Ahora lo que ocupamos encontrar ahora, bueno, y que vieron que no simplemente son las densidades que nos da el enunciado, ¿verdad? Son las del vapor y líquido, que obviamente tienen cierta composición. Ahora tenemos que encontrar lo siguiente, esos flujos. Entonces, para encontrar esos flujos, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros, para los flujos, ocupamos pues B y ocupamos L, ¿no? Nos habían dicho en el inciso C que tenemos esta alimentación. La fracción vaporizada es 0.2639. Entonces, B va a ser igual a
0.2639 por 1000, y L pues va a ser la diferencia. Esto es igual a 263.9 libras mol por hora, y esto es 1 menos 1000 menos 263.9, que es 736.1 libras mol por hora. Entonces ocupamos convertirlo a unidades básicas, ¿no? Como nos decía el enunciado. Entonces, para el líquido vamos a tener 736.1 libras mol por hora por el peso molecular, que es 20.816 libras por libra mol, y vamos a hacer exactamente lo mismo para el vapor, que es 263.9 libras mol por hora por el peso molecular, que era 26.1319. 26.1319 67 libras por libra mol. Vamos a calcular cuánto es esto. Bueno, aquí he calculado el valor de cada uno de esos flujos, y ya básicamente tenemos todo listo para calcular la velocidad permisible. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular esto, calcular el FLB. El FLB lo vamos a reemplazar aquí. Acá nosotros tenemos las constantes de esa relación también. Y por último, esa K del tambor la vamos a reemplazar aquí con las densidades que nosotros tenemos. Como yo les mencioné, yo tengo programado esto en la Texas de manera que yo únicamente ingrese los 4 valores de los flujos del líquido, del gas, junto con las densidades, para que de un solo me tire la velocidad permitida, ¿verdad? Entonces los animo a que ustedes hagan lo mismo. Así se ahorra un montón de tiempo, más que todo reemplazando todas esas constantes. Muy bien, entonces ya he ingresado esto a la Texas. Si tienen duda cómo programar esas funciones para que las tengan disponibles siempre, me lo pueden hacer saber y con gusto les explico. Entonces, básicamente lo que hice fue esto, ¿verdad? Primero encontrar FLB reemplazando estos 4 términos que ya tengo. De ahí lo reemplazo acá y por último lo reemplazo acá, ¿verdad? Con eso ya tengo la velocidad permitida, que la velocidad permitida es 14.2561, ¿verdad? Algo que es importante notar es de que esto está en unidades de pies por segundo, ¿verdad? Si se fijan, aquí yo había usado las densidades en kilogramos metro cúbico, pero realmente como son relaciones se terminan cancelando esas unidades y la velocidad permitida siempre va a ser en estas unidades, pero la voy a convertir a metros, ¿verdad? Entonces tengo que en un metro ¿cuántos pies tengo? Voy a hacer la conversión. Tengo
3.2808. Entonces esto me resulta igual a 4.34527 metros. Bien, ya tengo la velocidad permitida en estas dos unidades. ¿Y por qué la convertí? Pues por las relaciones que vamos a utilizar más adelante, que realmente es, bueno, se viene haciendo una mezcla de unidades, ¿verdad? Pero por eso es bien importante poner las unidades en cada una de las operaciones estas, para asegurarnos de que estemos haciendo bien este trabajo. Entonces, nosotros ya tenemos el flujo de vapor conocido y ocupamos pasarlo a lo que es la tasa de vapor, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí ya tengo mi vapor, ¿no? Entonces lo que ocupo hacer realmente aquí es encontrar esta área. Para ello voy a usar esta ecuación. Permítame. Bueno, así vamos a hacer uso de esta ecuación para encontrar cuál es nuestra área transversal. Entonces, aquí voy a tener que mi área transversal va a ser igual a mi flujo de vapor por el peso molecular del vapor entre mi velocidad permitida hacer la conversión con 3600 y la densidad del vapor. Bien, vamos a hacerlo así de manera que lo veamos con las unidades que vayamos utilizando. Entonces mi vapor era 263.9 libras mol, 263.9 libras mol por hora, ¿cierto? Mi peso molecular de mi vapor es 26.131967 libras por libras mol. Mi velocidad permitida es de 14.2561 pies por segundo. Ocupamos que coincida con las horas, lo multiplicamos por 3600 segundos por hora por la densidad del vapor, que la densidad del vapor es 0.897447. 897447 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, esto se va con esto, segundos con segundos, horas se va con horas, y aquí nosotros no nos coinciden las unidades de masa y de ¿qué? De longitud. Entonces, para ellas ocupamos hacer una conversión. Para hacer la conversión, aquí nosotros vamos a colocar que hay en 1 libra por pie cúbico hay 16.00185
kilogramos por metro cúbico. Se nos va esto con esto. Ahora sí nos quedan libras, se va con libras. Pies se van con un pie y nos quedaría cuadrado inverso. Como está abajo pasa arriba. Entonces hoy sí. Por eso en esta parte es muy importante que verifiquen bien todas sus unidades para asegurarse de que esté funcionando bien. Entonces, ahora hacemos el cálculo. Esto nos da un área de 2.3984 pies cuadrados. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues por relación de geometría que tenemos aquí, vamos a encontrar lo que es el diámetro. El diámetro entonces es igual a la raíz cuadrada de 4 veces el área transversal sobre pi. Esto es igual a 4 por 2.3984 sobre pi. Y esto es 1.74749 pies. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no vamos a tener un barril de este diámetro, sino lo que se suele hacer es redondear al medio pie más cercano. Entonces el diámetro del barril que utilizaríamos nosotros, el real o el de barril, sería de 2 pies. Sí, bueno, aquí nos dice de que sí, en efecto el diámetro se redondea al medio pie más, el medio pie hacia arriba, ¿verdad? Y entonces ahora lo otro que podríamos decir es de que nuestro tambor va a tener una altura que es de 3 a 5 por el diámetro, ¿ves? Okay. La altura de nuestro tambor tendría el diámetro así lo voy a poner, de 3 veces el diámetro a 5 veces el diámetro. Esa es la altura que tendría nuestro tambor, más o menos. Entonces, para encontrarlo sería que la altura que tendría nuestro tambor sería 3 por 2, 6 a 5, tendría de 6 a 10 pies de altura. Entonces con eso hemos finalizado este otro inciso. La versión en español no tiene los otros incisos, por lo que lo vamos a ver en el de inglés. Sí, hasta ahí termina. Entonces aquí nosotros vamos a ver, dice para el inciso F, si la concentración de metanol en la alimentación es 0.4 a una atmósfera y la presión, la temperatura del barril es 77, que encontremos cuál es la fracción vaporizada y las composiciones. Entonces, si nosotros vamos a nuestro diagrama de equilibrio o a nuestra tabla, nos podemos ubicar aquí en 77. 77 está entre estos dos
Entonces nosotros podemos proceder acá a hacer un cálculo para encontrar esos valores. Entonces el cálculo que vamos a hacer es A77. Vamos a interpolar las composiciones A77, que van a venir siendo bastante cercanas a esto de aquí. Para ello vamos a interpolar el líquido. ¿Cuáles son nuestros valores de Y conocidos? Que en este caso son estos de aquí. Ahora, ¿cuáles son mis valores de X conocidos? Son estos de aquí. ¿Cuál es mi X? Es 77. Y este es nuestro valor interpolado. Ahora vamos a hacer lo mismo para Y, donde interpolamos nuestras Y conocidas, son estas de aquí. Nuestras X conocidas es la temperatura. Y queremos una regresión normal. Y acá nosotros tenemos ya nuestros valores interpolados. Muy bien. Entonces lo que procede a hacer ahora es encontrar cuál sería nuestra pendiente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Porque el inciso nos lo dice, que la alimentación sería 0.4. Sería este punto de aquí. En X sería igual a 0.4. Y nuestro otro punto sería este de aquí, para nuestra línea de operación. 0.33 para la X y 0.68 para la Y, que es más o menos eso que nosotros tenemos aquí, que va a ser como una recta más o menos que va aquí. Esa sería nuestra línea de operación. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es encontrar nuestra pendiente. Si nosotros encontramos nuestra pendiente, tenemos lo siguiente. Vamos a escribir el inciso F. Nos habían dicho que Z es igual a 0.4. La temperatura del barril es igual a 77 grados Celsius. Y que encontráramos la fracción vaporizada y la composición de las corrientes. ¿Sí? Básicamente las composiciones son estas que encontramos aquí. Vamos a colocarlas. X es igual a 0.3370 y Y es igual a 0.6887. Solo nos hace falta encontrar nuestra fracción vaporizada. Entonces, la misma relación que hemos utilizado anteriormente, donde tenemos LB, vamos a calcular un punto de Y un punto en X, que son los que tenemos aquí. Nuestro primer punto es este que conocemos, que es 0.4,0.4, y este que es 0.3370,0.6887.
Entonces calculamos esa pendiente. Recordamos que esta es nuestra pendiente de nuestra línea de operación. Entonces vamos a tener (0.4 menos 0.6887 sobre 0. Aquí abajo tenemos 0.4 menos 0.3370. 0.3370. Muy bien. ¿Esto cuánto nos da? (0.4 menos 0.6887 sobre 0.4 menos 0.3370. Esto nos da negativo 4.5825. Muy bien. Entonces, bueno, esta es nuestra pendiente menos LB. LB realmente es 4.5825. Muy bien. Y esto nosotros sabemos que es 1 menos la fracción vaporizada sobre la fracción vaporizada. Entonces hacemos el despeje. Y tenemos que es 1.1791. Perdón, 0.1791. Y esta es nuestra respuesta. Ahora nos hace falta únicamente un inciso. Vamos a ver qué dice. El inciso G. Bueno, para el inciso G nos dicen que la alimentación es 50 mol por hora. Es bastante pequeña. Nos dicen que la alimentación es 0.8 metanol. Trabajamos a una atmósfera y que en el vapor obtenemos 0.892 fracción mol de metanol. Nos dice que encontremos el flujo del vapor, del líquido y la composición que tiene el líquido. Muy bien. Entonces para ello vamos a regresar aquí. Tenemos que la alimentación es igual a 50 mol por hora la alimentación es 0.8, que trabajamos a una atmósfera nos está diciendo que usamos los mismos datos de equilibrio y es igual a 0.892 y debemos encontrar los flujos de salida y la composición del líquido. Entonces nos vamos a ir a nuestro equilibrio, que lo tenemos aquí. En el vapor nosotros tenemos 0.892, está entre estos dos. Entonces está entre estos, está entre estos dos valores. Entonces podemos interpolar para la concentración en X, ¿no? Entonces la concentración en X sería, bueno, mi concentración en Y es 0.892. Entonces está entre estos dos de aquí. Entonces voy a tener que las Y conocidas
son estos valores de x de aquí. Mis x conocidas son estos de aquí, y voy a interpolar a este punto, y entonces mi composición es de 0.7489. Mi composición en x es 0.7489. Únicamente entonces me hace falta encontrar cuáles son los flujos de salida, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Hay una ecuación que es la ecuación 220, que me da mi relación de alimentación con el vapor mediante las composiciones que yo tengo. ¿Sí? Entonces, utilizando esta relación puedo encontrar BF, que es 0.8 menos 0.7489 entre 0.892 menos 0.7489. Esto me da 0.8 menos 0.7489 sobre 0.892 menos 0.7489. Esto es 0.3571. Entonces, con esta relación fácil yo puedo encontrar cuál es mi vapor. Vapor sería 0.3571 de F, que es 50, esto sería 17.85 moles nada más, mol por hora. Y mi líquido, pues de un balance global tengo que sería la alimentación menos el vapor, que es 50 menos 17, que serían 32.14 mol por hora. Entonces con eso pues terminamos hoy sí al fin el problema. Entonces, recapitulando, aquí encontramos lo que era los flujos con un balance general, aplicando también lo que era la línea de operación, y aprendimos cómo leer esos valores en nuestra línea de equilibrio, en nuestro diagrama de Mercatier. Vimos también cómo un cambio en el flujo realmente no afecta lo que es las composiciones. Obviamente los flujos sí van a cambiar, pero se mantiene la misma relación al tener una misma fracción vaporizada. También vimos cómo usar estas relaciones y cómo graficar nuestra línea de operación con los puntos que nosotros obtenemos, y también calculamos lo que era el diámetro y altura de una columna. Y bueno, eso es. Si tienen alguna duda me lo pueden hacer saber. Así que ahí vamos. Así quedamos por esta ocasión.